Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 8:44. Yo doy la bienvenida a Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo. Patricio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Pico y placa eléctrico que se autoriza por parte del Ministerio de Trabajo hace 2 días. Y cuando leemos ciertas cosas y cuando nos informan de ciertas cosas, nos damos cuenta que no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que no sé si con otro nombre existió al final del periodo anterior. En efecto, Verónica y Milton, muchas gracias por la entrevista. Yo emití hace un año un acuerdo ministerial, el número 161, a través del cual establecía sistemas dinámicos u horas laborables dinámicas, en que planteaba, esto fue derogado por el nuevo gobierno, y me alegro que hoy retomen en gran medida o en alguna medida esa iniciativa mía. Se establecen, decía yo hace un año, directrices para la aplicación de jornadas dinámicas. Porque, y le voy a dar un ejemplo, Milton, con su veña. Un restaurante no necesita 8 horas a sus trabajadores los días lunes. Necesita mucho menos, porque los lunes hay poca clientela. Pero los viernes necesitan más trabajadores y más horas de trabajo. Por eso es que yo en el acuerdo ministerial 161 como ministro de Trabajo señalé que hay que distribuir inteligentemente las 40 horas a la semana. Inteligentemente, pero no pues 8 horas diarias en forma estricta. Alemania lo hizo, mi estimado Milton, y ha tenido un éxito enorme. Lo establecieron hace 6 meses. Yo planteaba en ese acuerdo 161 que las empresas puedan determinar según el giro del negocio la posibilidad de incluso trabajar hasta 12 horas diarias. Diga usted trabajar 4 horas el lunes, 8 horas el martes, 8 el miércoles, 10 el jueves o el viernes, y el viernes, de tal manera de hacer mucho más rentable un negocio, porque hay que cuidar a las empresas para cuidar a los trabajadores, para cuidar Ahora, el empleo. usted, No se cuidan las fuentes de empleo, no ayudándole al sector empresarial, sobre todo al mediano y al pequeño, a las antes, MIPIMES. antes de avanzar con el análisis de lo que tenía este acuerdo y lo que tiene de nuevo y las Ajá. posibilidades reales de ayuda, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué usted firmó este acuerdo ministerial? Yo firmé porque hubo una muy buen análisis de más de un año por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a través de un convenio con el Estado ecuatoriano, un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas en su momento, a través del cual el BID, perdón, sugería varias acciones. Por ejemplo, una de ellas, voy a ser rápido, Milton, una de ellas, establecer la realidad en el siglo XXI del trabajo en el subsuelo. Porque el Código del Trabajo, hecho hace casi 100 años, dice que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo, pero las cosas han cambiado. Hoy el Metro de Quito trabaja en el subsuelo, parqueaderos de todos los centros comerciales del país, o de casi todos ellos, trabajan en el subsuelo. Por lo tanto, yo definí a través de un acuerdo ministerial el que se puedan trabajar 8 horas diarias en subsuelo. Pues no Obviamente, era un tema por la crisis eléctrica que hace un año también estábamos viviendo. más que eso, salíamos del COVID, estimado Milton, y debíamos ayudar inteligentemente al sector privado para precautelar los empleos. Cuando yo fui vicepresidente de la Asamblea, el presidente Lenín Moreno presentó la ley humanitaria, recordará usted, y yo la apoyé, porque eso salvó muchos empleos, sobre todo en el sector turístico y en el sector de la floricultura. En el sector turístico, durante la pandemia, nadie paraba en un parador, nadie paraba en un restaurante, en un hotel, y tampoco se cortaba una sola flor y se exportaban flores al mundo. Entonces, esa ley humanitaria fue buena. Copiando esa iniciativa, una vez acabada la pandemia, yo establecí, a través del apoyo del BID, el que varios acuerdos ministeriales serían necesarios, sobre todo para establecer sistemas o directrices para la aplicación de las jornadas laborales. Un piloto de avión que viaja a Europa
obviamente va a trabajar mucho más de 8 horas al día, si es que, o 10 o 12 en su viaje. El ejemplo del restaurante es clarísimo. Pero por supuesto, hoy resalto y aplaudo la iniciativa de la CAPEIPI, de Francisco Vergara particularmente, y el que se haya cogido reparando el error de la derrotatoria de mi acuerdo por parte de la actual administración del Ministerio de Trabajo. Lo que queremos lograr todos es previsibilidad, trabajar en tanto se pueda con la luz del día. Recordará usted la hora Sixto se lo hizo en tal sentido para utilizar o aprovechar la luz del día. Pero déjeme decirle esto en forma frontal, Verónica y Milton. Con o sin crisis eléctrica, que va a pasar, la crisis eléctrica, Dios mediante, hay que actuar inteligentemente con respecto a precautelar los empleos y generar, por ejemplo, sin duda alguna, un mejor tratamiento al trabajador, pues que pueda movilizarse de la casa al trabajo con menor costo, que pueda tener más unión familiar. Por eso es que yo establecí ese sistema de directriz para ajustar y aplicar las jornadas laborales. Yo aplaudo el que se haya recogido esa iniciativa mía. Sin embargo, no estoy de acuerdo con un par de temas en el decreto o en el acuerdo firmado por la actual ministra de Trabajo. Me refiero ¿Cuáles? al artículo 6. El artículo 6 dice que una vez que concluya la crisis eléctrica, todo esto se deroga. Hasta aquí llegó el pico y placa eléctrico, llama ella. Yo llamo pico y placa laboral y gracias por poner en la claqueta de Radio Sucesos esa frase mía de pico y placa laboral. No estoy de acuerdo porque creo que aún sin crisis energética, aún sin COVID, hace algunos años, tenemos que repartir inteligentemente las 40 horas. Todo lo que sobrepase de las 40 horas, Milton, tienen que ser pagados a través de horas extras, horas suplementarias, horas extraordinarias. Pero este plico y placa laboral es bueno en tanto en cuanto sepamos distribuir inteligentemente no solamente las horas de trabajo, sino las 96 horas que tienen lunes, martes, miércoles o jueves, y también las 96 horas de jueves, viernes, sábado y domingo. Uno, para utilizar en mayor grado la luz del día, y dos, para hacerlo concatetada en forma establecida, seria, a fin de que cuando tengamos los trabajos de lunes a jueves, tengamos luz de lunes a jueves. Y quienes trabajen de jueves a domingo también puedan tener o no tener cortes eléctricos. Eso en español se llama previsibilidad, que hay que tenerla en este sistema de reparto dinámico de las horas de trabajo. Patricia, buenos días. Respecto a este pico y placa laboral, ha habido Bien. dudas sobre su aplicación y, por ejemplo, hay quienes dicen que sí se debería pagar las horas suplementarias, horas extraordinarias los fines de semana, ya que mencionan un acuerdo ministerial no podría modificar una ley que es una norma superior y que sería un error legislar mediante acuerdos ministeriales. ¿Cuál es su visión respecto a esto? En algún sentido, Verónica, usted tiene razón. Por eso es que yo planteé en septiembre del 2021 una reforma a la ley laboral, a la normativa laboral, al código del trabajo, para que esto sea por ley, bien lo dice usted. Sin embargo, y Milton Pérez sabe de esto porque creo que cubrió aquella noticia de septiembre 22 del 2021, que el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, ni siquiera abrió la carpeta, no calificó el proyecto laboral que regulaba muchas cosas que están absolutamente obsoletas en el Código del Trabajo que data de hace casi 100 años y hay cosas que tienen que ser modernizadas, pero ni siquiera permitieron que se produjese lo que en todo el mundo se produce durante no años, siglos, se llama debate legislativo. Y ese debate pudo haber corregido la inquietud que usted, Verónica, con razón tiene, pero a falta de ese tratamiento irresponsable de la asamblea anterior, aquella que fue cancelada y clausurada o cerrada, pues a falta de ello digo, está bien, y por eso yo contesto la primera parte de la pregunta que me hizo Milton o complemento, por eso es que yo emití ese acuerdo ministerial, porque no trataron la ley que hubiese sido importante establecer con la seguridad jurídica que una ley implica. Por eso es que los alemanes inteligentemente hicieron hace 1 año y medio una reforma importante a la ley y aplican este tema del pico y placa, no les llaman así pico y placa, pero bueno, hagamos la analogía, pico y placa laboral desde hace 6 meses con éxito. El propio canal Teleamazonas en su momento hizo un reporte sobre esa acción de los alemanes. Por lo tanto, no hay que ser xenófobo, hay que copiar las cosas positivas que vienen de afuera.
Y para concluir el tema del acuerdo firmado por la actual administración del Ministerio de Trabajo, en la disposición transitoria también se dice que esto quedará clausurado y cerrado una vez que acabe la crisis energética. Pero es que la crisis laboral la tenemos, pues no se genera empleo, no se cuidan los empleos. Con esta iniciativa que la tuve yo y Francisco Vergara de la CAPEIPI, y hoy retomada, y eso aplaudo por la actual administración del Ministerio de Trabajo, establezcamos ese cuidado de los trabajadores, cuidando a las MIPIMES. Milton y Verónica, el 90% de las MIPIMES son familiares, el 90%. Por lo tanto, no veo yo mayor problema en activar este pico y placa laboral, obviamente, hablando con el Ministerio de Educación, para que las clases también sean de lunes a jueves. Cuidado. Y también hablando con el Ministerio de Energía, para que los apagones no se produzcan en el turno que me toca a mí, si yo Es decido que ese es trabajar el de tema lunes a que dice jueves la o de CAPEIPI que jueves está a domingo. incompleto. ¿Perdón? La CAPEIPI dice que ese tema está incompleto, porque la CAPEIPI en Sí. su propuesta dice que los cortes deben hacerse en los lugares donde no se va a trabajar. Eso por un lado. Por el otro lado, usted dice que esto se quede para siempre, digamos. Me Ujú. imagino que si es que les da chance a las empresas para que escojan los horarios, todos van a querer estar en el bloque uno, en el de lunes a jueves, porque trabajar de jueves a domingo es mucho más complicado familiarmente, digámoslo así, para el empleado. Así es, usted tiene razón, Milton, por eso es que hay que hacerlo alternativamente, pues. Como alternativamente firmé yo, me recuerda usted el tema del teletrabajo cuando vino el COVID, hacíamos alternativo, presencial en un tramo tal y virtual en otro tramo, alternativo para ser justos con los trabajadores. Pero es que de esta crisis tenemos que salir todos, con ayuda de todos. Su lectura es absolutamente cierta, tiene razón, Milton, por eso es que debe ser alternativo esto de lunes a jueves o jueves a domingo, para que el propio Ministerio de Educación haga lo propio, el propio Ministerio de Energía haga lo suyo con respecto a que no me corten cuando está en mi turno, no me corten mi fábrica, por ejemplo, o mi lugar de trabajo. Decía que el 90% de las empresas en el país son MIPIMES. Y esas MIPIMES son familiares, por lo tanto no habrá problema en el llegar a un acuerdo. Cuando Verónica decía que esto será, o hacía referencia a mi idea de que debe ser por siempre, sí, porque es voluntario, pues, porque es voluntario. Entonces, voluntariamente, aun cuando se acabase la crisis energética, si yo soy dueño de un restaurante, les digo a mis trabajadores, voluntariamente, por supuesto, de común acuerdo, los lunes solo vengan 4 horas, pero el viernes vengan 10 horas y el jueves también, porque es torpe el que se tenga, por ejemplo, en un restaurante, yo utilizo mucho este ejemplo, 8 horas diarias de lunes a viernes, porque el viernes están desaprovechada esa mano de obra y el viernes tengo, el lunes, perdón, y el viernes tengo serios problemas en atender a la clientela. Ahora, respecto al fin de este pico y placa laboral, Patricio, también se menciona que, bueno, se tiene que terminar esta crisis energética y se terminaría este acuerdo, pero ¿habría que expedir otro acuerdo ministerial donde se establezca el fin del periodo de emergencia o no necesariamente? Simplemente habría que reformar el artículo 6 del acuerdo ministerial firmado por la actual ministra de Trabajo a fin de darle continuidad a este tema. No nos olvidemos, Verónica, que esto es voluntario. No le podemos obligar al trabajador porque la ley lo impide, a menos de que se reforme la ley, el cambiar este esquema o el establecer este esquema. Como es voluntario, dejémoslo que siga aún después de vencer, porque vamos a vencer en algún momento y la crisis energética, la crisis eléctrica, y dejémoslo para que los empleadores y trabajadores sigan poniéndose de acuerdo. ¿Por qué tenemos, vamos a suponer un rápido ejemplo, Verónica, que en un mes se acaben los apagones? Y en un mes se va a acabar esto de que se pongan inteligentemente de acuerdo los trabajadores y los empleadores. No, dejemos que esto quede subsistente para que a quienes quieran voluntariamente poder seguir aplicando el caso del restaurante o el caso del piloto de avión o de cualquier empresa, de cualquier MIPYME, de cualquier industria. Seamos inteligentes, copiemos las cosas buenas de afuera. Repito, Teleamazonas sacó el reportaje con respecto a Alemania. Yo he hecho el seguimiento inherente a Alemania. Lo lograron después de un año y medio. Y ahora ya hace 6 meses tienen establecido, inclusive con mejoras en la capacidad del trabajador, mejoras en su eficiencia, mejoras en su menos tiempo de traslado de casa al trabajo, mejoras en todo, económicas, en todos los aspectos. Copiemos lo positivo, Verónica. Importante. Patricio, gracias por acompañarnos hoy.
con este análisis del pico y placa eléctrico y estas oportunidades laborales que incluso marcan un reto al gobierno para de aquí en adelante. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Verónica. Buenos días.